reanudamos. Bien. Veamos acá. Habíamos quedado en el cálculo de deformación de la viga. Ya vimos en la parte de arriba el tema de esta viga y estábamos trabajando sobre ella y dijimos que se podía, miren esto, así sale en la versión que viene por defecto, viguetas vistas, le digo que no quiero ver las armaduras, ahí está, ¿sí? Y voy a empezar a ver esto de acá y que recuerde, ya habíamos corregido los armados y la flecha activa nos tenía un valor de L sobre 369. Recuerden que a través de una opción pude darle una comprobación local o particular a esta viga, haciendo acá en entrada de vigas, ¿sí? Y por aquí, si no me equivoco, en otras opciones tenía una opción que dice asignar límites de flechas. Y la asignación de límites de flecha especial desde aquí, ven, datos de biblioteca, y ya lo habíamos asignado, ven. Ahí está. Esta viga se va a comprobar con L sobre 350 porque encima no hay muros, no hay nada. ¿Sí? Pero solamente esta, no todas. Entonces yo puedo decirle todas para este piso, todas estas pisos, pero también puedo darle para una local. ¿Eh? Una local. Entonces eso es lo que yo he hecho y hemos comparado. Con eso estamos dándolo por finalizado el tema de la viga, del editor de vigas. Lo que vamos a hablar ahora es un poquito del editor de columnas. Para eso vamos a comparar, miren, voy a entrar aquí a CIPE, voy a abrir otro, pasaré a resultados y en resultados, pues, observen que en la parte de arriba, ¿sí? Miren, una opción, miren esta parte, dice, ¿no? Querido ingeniero, estoy practicando con vigas planas y de acuerdo a la norma me pide estribos cada 7. ¿Es correcto eso? Porque la viga que estaba usando es 30 por 17 y tiene un muro encima, el programa lo arma cada 6 centímetros el estribo. Ajá, yo puedo decir que eso es correcto, pero tenemos que, por eso, o sea, no hemos salido con la norma actual que se está haciendo aquí en Santa Cruz. La mayoría hemos salido con la normativa antigua, con la CBH87. Entonces, en la CBH87 no se, en esos tiempos no se tenía el conocimiento de la distancia del estribo. Recuerden que en Santa Cruz nosotros tenemos una característica particular. Los estribos no los separamos. La separación de los estribos máximo es 20 centímetros. Es una disposición local que tenemos acá en Santa Cruz. Yo sé que la norma y todas las normas del mundo, ¿sí? La máxima separación que se permite de barras en hormigón armado es 30. Cuando vemos estribos son 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros. ¿Sí? Eso viene de una convención que se hizo que si una estructura tiene barras superior, con separaciones superiores a los 30 centímetros, ya no se considera una estructura de hormigón armado, sino se considera una estructura de hormigón simple o hormigón en masa, ¿no? ¿Sí? Entonces de ahí viene esa restricción de los 30 centímetros, la separación entre barras, ya sean longitudinales, ya sean o transversales. En este caso los estribos 30 se puede, pero en Santa Cruz teníamos una costumbre que decía 20 máximo. ¿Y de dónde viene esa costumbre? Resulta que si ustedes colocaban estribos cada 30, porque así su viga estaba poco armada y no necesitaba estribo, le colocaban estribos mínimos fierro ese cada 30. Y resulta que cuando quitaban los puntales aparecían unas fisuritas, ¿sí? Cada 30 centímetros, o sea, cada estribo, ¿sí? Salía una fisurita, una fisurita, una fisurita. Y eso se daba aquí en la ciudad. Se le achacaba a que el hormigón es malo porque el agregado, ¿sí? Grueso, que sería el ripio, viene del río Piraí y tiene un desgaste muy elevado que se hace con el ensayo de la máquina de Los Ángeles. Ustedes recordarán en el laboratorio, ¿cierto? Entonces su desgaste del agregado grueso con la máquina de Los Ángeles supera el 40%, es decir que el agregado del río es malo para sacar hormigones de mejor resistencia. Pero teníamos la dosificación 1, 2, 3 que nos daba 210. Entonces con prueba y error, llegaron a darse cuenta los constructores que si se llegaba a colocar
28 centímetros de separación, había la fisura. 27 centímetros de separación, había fisura. Entonces de ahí llegaron a una conclusión que si colocaban a una separación de 20 centímetros, no aparecía esa fisura. ¿Sí? Ahí decía, ese es el límite del hormigón, con lo malo que tenemos de agregado del río. Pero realmente ese es una prueba y error que han hecho y es una restricción por costumbre local. Ya estudiado las nuevas normas, resulta que la separación máxima del estribo es 30 centímetros, como está dado por convención a nivel mundial, o porque hay que optar por el valor menor de dos opciones, de dos parámetros, ¿no? O 30 centímetros como máximo, o como máximo de medios. O sea, el canto medio. ¿De dónde viene ese criterio de medios? Es la distancia máxima para garantizar el confinamiento del hormigón y así garantizar, ¿sí?, un comportamiento que se ajuste al modelo de bielas y tirantes que nosotros hacemos para determinar las ecuaciones que nos van a dar la separación del estribo. Recuerden que se hace una celosía plana 2D para poder determinar las ecuaciones de separación de estribos, ¿cierto? Y hacemos estribos a 45 grados y estribos a 90 grados. Actualmente los estribos de 45 grados ya no los usamos y los que se usan son los estribos de 90 grados. Pero eso está definido en función del modelo de bilas y tirantes que planteamos en la viga, ¿sí? En el alma de la viga. Ahora, para que ese modelo pueda reflejarse en parte, porque es una hipótesis, ¿cierto? Tenga un buen comportamiento con ese sistema de trabajo, ¿sí? Se ha determinado una restricción adicional. No es 30 centímetros, sino de medios. Claro que si ustedes tienen una bigota, la separación máxima va a ser 30. Pero imagínense, en esta de acá, vamos a revisar, fíjense aquí, por eso es buena pregunta, ¿ven? No vamos a ir a columnas porque esa está buena la pregunta. Vamos a ir a ver esta de acá. Esta viga, ¿sí? Esta viga, fíjense, es de 15 por 40. Si la altura es 15, yo tengo que calcular el brazo de palanca. ¿Sí? El brazo de palanca. Entonces, el brazo de palanca va a ser, si nosotros vemos que el momento es positivo, el brazo de palanca va a partir desde arriba y va a llegar hasta aquí, justo donde están las armaduras, hasta ahí. Eso va a ser D. Y si yo digo que D, aquí, por ejemplo, prendo mi calculadora, ahí está, le digo 40 menos una galleta abajo que es 2 centímetros, es 38. Menos un diámetro del estribo más 6 milímetros, vamos a decir que es esto, entonces 0.6 le resto. Ya. Y menos, si esto es fierro de 12 abajo, sería menos otro 0.6, porque tengo que llevarlo al eje. Le resto. Es 36.8 el brazo de palanca. Ahora, si yo agarro eso y lo divido entre 2 porque es de medios, es 18.4. ¿Ven? Eso sería la separación máxima de mi estribo para garantizar el confinamiento del hormigón y así garantizar un comportamiento adecuado, ¿sí?, con el cual se calcula la separación del estribo en función del modelo de bielas estirantes que dijimos. ¿Sí? Entonces, miren, 18.4. Ahora, ¿qué es lo que hace el programa? El programa, si yo saco la memoria de cálculo, justo de acá, y revisamos cortante, ¿sí? ¿Dónde está? Armaduras, separaciones, disposiciones de armaduras. ¿Ven? Esto está aquí, disposiciones, agotamientos por cortantes. Y aquí hay que buscar el D. ¿Dónde está la separación? Aquí está, ¿ven? Vamos a ponerlo más grande para que esto se note. Y vamos a buscar comprobación de flechas. Resumen. ¿Eh? Y aquí está, miren. Esto yo les muestro porque no hemos salido con esta norma. Por lo tanto, nosotros desconocemos y aquí tenemos que estudiar. ¿Sí? No nos queda otra. Fuera de la universidad hay que estudiar más todavía. Aquí está. Separación máxima del estribo. ¿Ven? Separación máxima del estribo. Dice, separación tiene que ser menor a la máxima permitida. Y fíjense, dice, 18 se ha puesto y 18.5 se ha calculado. Si yo voy a mi calculadorita, yo había determinado que era 36.8 y 18.4 la máxima separación. ¿Ven?
Eso sería la máxima separación que yo calculé a ojo, tomando en cuenta algunos parámetros, ¿sí? De galletas y demás. Aquí fíjense, dice 18.5. Ahora dice separación máxima debe ser el valor mínimo, el más pequeño, de entre S1 y S2. S600 está por un error de typeo de la norma y los de CIPE lo han hecho a rajatabla, es 300. Y el parámetro que nosotros tenemos viene a ser este de aquí, de medios. Y acá estamos viendo exacto el valor del canto útil, ¿sí? El brazo, canto útil, ¿no? El brazo de palanca es otro. Ahora, ese Z, ¿no? 36.9 entre 2 sale 18.5. ¿Ven? Y estamos poniendo 18. Eso sería, de ahí viene la separación. Ahora, la pregunta que nos hace Caballero, pues estoy usando vigas planas de 30 por 17. Entonces, 17 viene a ser la altura. ¿Sí? 17. Entonces, vamos a agarrar acá y decirle 17 menos 2 centímetros mi galleta, sale 15. El estribo son 6 milímetros, entonces 0.6 milímetros le resto, sale 14.4. Vamos a decir que en esa viga plana le está metiendo barra de 1 milímetro, es decir, menos 0.5 milímetros para el eje, ¿no? ¿Sí? Le resto y sale 13.9. Como dice de medios, 6.97. ¿Cuánto está colocando? Cada 6 centímetros. Como el programa redondea cada centímetro, ¿sí? Y seguramente hay más, o sea, no puede ser mayor que 6.95. Entonces el programa va a colocar separación estribos cada 6 centímetros. De ahí viene el por qué el programa coloca eso. ¿Dónde está ese parámetro? En nuestra nueva norma, ¿sí? Y aquí el tema es lo siguiente, seguro para el ingeniero Caballero, debe ser raro ver separaciones de estribos de 6 centímetros. En la sociedad de ingenieros, esto se lo saben de memoria. Cuando ven sus vigas, una viga de 40 centímetros y ven estribos cada 20, cada 27, eso no está calculado, se han inventado. ¿Sí? Ni siquiera están usando la norma porque existe directamente un parámetro geométrico que es de medio que define la separación máxima. De esa forma se hacen pillar todas las burreras que hacen ahí con los planos que se inventan. ¿Sí? Que se inventan. Hoy día estaba charlando sobre unos planos de una estructura de 18 millones de dólares en un edificio, ¿sí? Y casi se vuelca de espalda porque 6 millones apenas. No, a ver, calculemos cuántos metros cuadrados por tu precio que vos tienes, son 18 millones de dólares. Alegremente se están tacañando, o sea, los dueños se están tacañando y lo están haciendo a ojímetro con los albañiles, ese edificio. A ese punto de no ser consciente, ¿sí? Ahora, lo que sucede acá, ¿sí? Que cuando hacen burreras en la sociedad de ingenieros se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no ven el cálculo ellos, no ven su modelo CIPE, solamente ven planos. Entonces, la experiencia que tienen los revisores con estos parámetros básicos que se tienen en la norma, se hacen pillar su mentira en 2x3. ¿Sí? Pero volviendo al caso de nuestra normativa, ¿por qué sale tan esto? Él me va a decir, pero ingeniero, 6 centímetros es mucho, por eso le damos separaciones allá, ahí que no cumplen. Belleza. Lo que pasa es que la ACI desalienta, recuerden, desalientan esta frase, tanto la norma antigua también desalienta, ¿sí? El uso de vigas planas. ¿Por qué? Porque al usar vigas planas, ¿sí? Automáticamente la sección está en dominio 4. Al estar en dominio 4, su falla, ¿cómo es? Es frágil, ¿cierto? Revienta el hormigón. Entonces, no está prohibido, pero no se recomienda que una estructura de hormigón tenga ese tipo de fallas, porque son sin previo aviso. En cambio, una falla dúctil, esto se empieza a deformar, fisurar, deformar y va a avisar. Una falla, ¿sí? Frágil es que revienta el hormigón y colapsa la estructura. Por eso ambas normas desalientan, ¿sí? El trabajo de vigas planas, el trabajo con vigas planas. A este punto en el que, como dice Caballero, he usado vigas planas de 30 por 17 y me salen fierros de 6 y es rarísimo. Claro, porque la norma ACI no usa vigas planas, desalienta el uso total de este tipo de elementos. ¿Pero por qué usamos vigas planas aquí? Porque a los arquitectos no les gusta ver las vigas y tampoco quieren usar cielo falso. Ven cómo no va de la mano la arquitectura
de la ingeniería. Eso debería haberse explicado en cursillos dentro del Colegio de Arquitectos, haberse explicado en la alcaldía para que la alcaldía le dé mayor, ¿qué se llama? Altura de, una compensación en altura, para que los arquitectos digan, bueno, vamos a usar vigas de canto, peor todavía si Santa Cruz va a ser sismo resistente, tiene que ser más adelante, va a haber más temblores y las estructuras tienen que hacerse con vigas de canto. Desde ahora, aunque no sea con sismo, diseñadas sismo resistente, pero que tengan vigas de canto, porque las vigas planas van a romperse como palillos. Les valió, ¿ven? Entonces, ven la descoordinación. Por eso se sorprende, caballero, dice ahí, estuve probando, me sale fierro de 6 cada, fierro, estribos cada 6 centímetros. Aquí está la explicación y volvemos a decir que es el sistema que trae la normativa donde desalientan, ¿sí? Pero si ponemos fierro de 6 centímetros en la norma, ¿lo acepta? En la CIP, ¿lo acepta? Sí, correcto. Estoy diciendo que la normativa desalienta el uso, no estoy diciendo que está prohibido, porque yo uso vigas planas y las mando así, con ese tipo de estribo, con esa separación, porque la norma está así, no me prohíbe, pero no me dice que procure no usarlos. ¿Sí? Se entendió esa parte, ¿no? Está interesante cómo esta normativa, e incluso miren esta parte, miren esta parte. Aquí estamos cumpliendo, ¿no? 18. Fíjense cómo está el canto útil. Esto es lo que quiero usar, que ustedes vean. Miren la precisión que tiene el programa a la hora de calcular. 36.6 es con las dos barras de, miren, con las dos barras de 12. ¿Qué pasa si yo agarro y aquí le digo así? Le voy a meter una barra, dos barras de 12, ¿sí? Una barra de 12 aquí al medio, ¿sí? Le doy recalcular, no hay ningún problema. Aquí obviamente me voy a fijar que está por demás, no importa. La cosa es que quiero ver cuándo falla la separación. Ahora, si está acá, le digo que va a estar en segunda capa, ¿sí? Y le diré dos barras así. Así, fíjense. El programa automáticamente ya me va a calcular y me va a actualizar el brazo de palanca, el canto útil. Canto útil era hasta el eje del primer tramo. Ahora, entre las cuatro barras, va a buscar y el programa va a calcular un baricentro preciso. ¿Sí? Entonces, cuando le diga actualizar, ya el programa me dice ahí, observen bien, no cumple agotamiento frente a cortante. Y si yo quiero editar la armadura de cortante, me voy a fijar acá que la armadura roja es la que necesita el programa por corte y la armadura, ¿sí?, puesta de estribos representa la línea verde. Yo puedo ver que la línea verde está sobrando a la línea que representa el área necesaria, que es la roja. Pero ¿por qué me está fallando por cortante si yo veo que está sobrado? Entonces, cuando entre aquí a ver la separación, reviso por acá, aquí está mal, reviso y me voy a fijar que el error, por ejemplo, ¿a cuánto está por trabajando? Está al 9% apenas trabajando por cortante. ¿Pero por qué está fallando? Por la condición que me dice que la separación máxima es de medios. Y en este caso, como ya está en doble capa, fíjense que ya no es 36, sino 34.9 y la separación máxima ya no es 18.5, sino 17.5, bajó un centímetro. Entonces, ese es el nivel de precisión con el que trabaja el programa. Calcula, ¿sí?, el baricentro entre el juego de armaduras que estoy colocando longitudinales para poder determinar cuánto es el canto útil preciso, exacto. Y en función de eso, ahí ustedes van a toparse muchas veces con esas sorpresas, pero ¿por qué falla el cortante? Claro, el que está fallando simplemente es la separación. Entonces, este ya no es 18, este tiene que ser 17. Entonces le doy a actualizar y ahora sí, cumple. ¿Vieron cómo una pregunta sencilla se hizo interesante? Esa es la curiosidad, ¿no? Del caballero, esa es su curiosidad. Por eso les digo, pregunten cualquier cosa en privado, ¿sí? Pueden preguntar en lo que sea. Yo les voy a explicar, responderle en privado o les voy a explicar. Y si es buenísima la pregunta, lo vamos a desarrollar así como estamos desarrollando este detalle de la separación por cortante en vigas, ¿sí? Interesante. Cerremos esto entonces, ya que hemos dado una explicación sobre ese tema. Vamos a ir a ver, ¿sí?, aquí pilares, editar pilar.
Tiqueamos cualquier pilar y vamos a entrar a ver. Se me fue a la otra pantalla, ahorita lo vamos a corregir. Tengo ese dilema que se me hace pesado cuando paso de una pantalla a otra. Ahora sí. Ese es el editor de pilares, ¿sí? O de columnas, o de soporte. Así que el idioma que lo haya instalado va a cambiar un poquito su nombre. Ahora, esa es la nueva interfaz. Yo voy a mostrarles acá cómo era el editor. Obra, datos generales. Aquí está con la NB. Voy a cambiarlo a la CBH87. Aquí, aceptar, sí. Que ponga lo que sea aquí. ¿Ven? Lo que sea. Voy a darle calcular en este punto. Y es cuestión de segundos que va a tardar acá. Vamos a ver. 14, 15, vamos a decir que 20 segundos tardó en calcular esto. Sí, vamos a revisar por acá. Ahí está. Dice que esto tardó 15 segundos. Listo. Voy a entrar al resultado y voy a ver aquí en pilares, editar y tiqueamos el pilar. Eso viene a ser el editor de pilares cuando ustedes activan la CBH87. Ese es el antiguo editor de pilares. Fíjense qué básico era, pero hacía todo. ¿Sí? Este hace todo lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y ese? Es que en este, ¿sí? Hace todo internamente y yo tengo que saber que está haciendo bien. Y hay un detalle acá, esta gráfica que nosotros vemos, y a mí me llamó mucho la atención, que yo estaba en la sociedad de ingenieros, siempre los paro visitando 3 veces a la semana, voy por allá, ¿sí? Estaba yendo, y en esos tiempos iba todos los días, ¿no? Y el que me hace la consulta, y es desconfiadísimo en el tema de estructuras, es uno de los revisores que se llama el ingeniero Gonzalo Saavedra. Yo les puedo decir que lo que yo les hablo a él, no confía ni una palabra de lo que salga de mi boca, ¿sí? Pero a mí me consulta. ¿Por qué me consulta? Porque yo no les voy a responder, esto se hace así. No, esto se hace así, está en tal libro o está en tal norma. Eso es lo que a él le gusta, es desconfiadísimo, no confía en nadie. Pero lo que me llamó la atención de él es que me dice, ¿cómo calcula CIPE acá? Me dice, ¿no? Ah, sencillo, ingeniero. Mire, esta parte que usted está viendo, esta primera, viene a ser la deformación, el plano de formación. Esta es la tensión del hormigón y esta es la tensión del acero. Ah, pero ¿cómo está? Ah, sencillo. Mire, aquí usted viene aquí al signo de interrogación, le coloca un clic y, pucha, por allá salió, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Y le voy a hacer un recorte. ¿Qué pasa? Que se ha ido para el otro lado. Se me fue a mi otro monitor. Entonces aquí, este, y sale este mensajito. Y este mensajito me dice, a ver aquí, valores referidos a la sección perpendicular a la línea neutra, E sobre 1000, alargamiento y acortamiento unitario de la sección, la primera gráfica. El otro es ley de tensiones de cálculo del hormigón en la sección y el otro es la ley de tensiones de cálculo del acero en la sección y estos dos últimos están en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, en ese momento el ingeniero agarró, sacó su calculadora y se puso a calcular estos valores con las áreas de su proyecto, de su proyecto aquí, e inmediatamente se dio cuenta cómo estaba haciendo el programa. ¿Eso a qué se debe? Es que él salió a la antigua, donde hacían los trabajos manualmente y trabajaban con estos parámetros. Entonces aquí, en este dibujito, pareciera que es simplemente un dibujito, es la información que le está dando. Ahora,
Le dije que hace lo mismo, hace su diagrama de interacción, calcula los pandeos, todas esas cuestiones. ¿Sí? Armadura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Todo esto se ha transparentado el cálculo, porque las personas mayores que tenían harta práctica, como el ingeniero de la sociedad, ¿sí? Él se daba cuenta de cómo estaba trabajando, decía, es mucha pieza este parámetro que nos da acá, decía. Y se daba cuenta porque los edificios grandes, entonces está bien mi columna, decía, porque está trabajando tal tensión y por su plano de formación. Ah, técnico, técnico. Esa es gente que sabe, ¿sí? Es gente que sabe. Entonces, como para las nuevas generaciones que no le van a entender a esto, ya viene a ver un poco más didáctico. Entonces, ¿cuál es el más didáctico? Que aquí nosotros tenemos el nuevo editor y el nuevo editor lo vamos a ir explicando. El nuevo editor trabaja como todos los software con etiquetas, con pestañas. Ahí tenemos pestaña, la primera arriba, edición sobre tabla, dice, y la segunda pestaña dice edición sobre el cuadro de pilares. Ahí está. Y el menú cambio. ¿Sí? El menú cambia. Entonces vamos a ir primero a conocer la primera pestaña que es edición sobre tabla y acá nosotros tenemos una agrupación de pilares que hemos puesto. Todos los pilares se representan en este panel que estamos colocando en rojo. ¿Sí? Ahí están los pilares. Ahora, esos pilares, o sea, estas agrupaciones están de los pilares que tienen la misma armadura. Ahora, no hemos puesto las zapatas. Cuando yo ponga las zapatas, en función de la altura de las zapatas, está el largo también de la columna que está internamente en la zapata, que a eso le llamamos el arranque de la columna, arranque. ¿Sí? Entonces, el arranque todavía está estándar, es decir, que no tiene una altura específica porque no le hemos puesto ningún cimiento. En función de eso, el programa calcula o verifica cuál de estas tiene los mismos armados hasta que, o sea, tenga que tener la misma sección, el mismo armado parecido o esfuerzos parecidos para que den un armado idéntico y hasta qué piso llegan y él los agrupa. ¿Ven? Los está haciendo agrupaciones, quiere decir que tiene las mismas características estos pilares, el 6, el 7, el 11 y el 13. Cuando ponga las zapatas, si el 13 tiene una zapata de diferente altura que el 6, que el 7, que el 11, se va a separar porque ya no va a tener, ¿sí? En altura no va a cumplir. Entonces las agrupaciones lo hacen en función de ese parámetro. ¿Sí? Entonces el cuadro rojo es la agrupación de pilares. El cuadro que estoy colocando en amarillo, en verde, fíjense, este de acá, viene a ser el campo en el que yo voy a trabajar para colocar mi edición. ¿Sí? En la edición voy a poder ver los niveles, fíjense ahí, los niveles donde estoy trabajando, planta baja, planta alta, planta techo. En el antiguo editor tengo grupo 1, grupo 2, grupo 3. El uno es planta baja, el otro es planta alta y el otro es planta cubierta. Es decir, que en el antiguo editor no se puede ver los nombres de los niveles, solamente los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. En cambio, este de acá, ¿sí? Es más didáctico porque ya me dice los nombres. El tipo de sección lo tengo acá. Ahí está. La dimensión en X, la dimensión en Y del pilar, la armadura en las esquinas, que son 4, ¿ven? 4 mínimo porque son rectangulares. Si esto fuera circular, va a decir 6. Y el armado en la cara en X, el armado en la cara en Y. Este sería el armado en cara X, el armado en cara Y. Las longitudes de anclaje o empalme, el diámetro del estribo, el tipo del estribo, la separación del estribo y la relación de cuantías, que es la cantidad cero versus el área de sección de hormigón en la columna. ¿Sí? La cuantía mínima, que es esa la última que he tiqueado, la que está en la parte izquierda, derecha, derecha en el extremo derecho, ¿sí? En la norma que salió la NB del 2014, ¿sí? Nos decía que la armadura mínima era el 1%. Ahora, en la nueva, que es la versión 2017 que tiene el CIPE actualmente, de la nueva norma boliviana, la NB, nos dice que la cuantía puede ser el 0.6%. ¿Sí? 0.6%, es decir, que lo han bajado. Ahora, el detalle aquí dice que sale armadura mínima, pero nos dirá acá
1.1%. Ya veremos el por qué nos da 1.1% y no nos da 0.8 o 0.6, que es el mínimo que la norma nos pide. Ahora, en este cuadro verde, entonces, está la posibilidad de editar los armados, tanto de armadura longitudinal como de armadura transversal y la forma de armar los estribos. Podemos hacer la forma que nosotros querramos. Ya vamos a volver a explicar de nuevo. Simplemente estamos viendo los campos de trabajo. Ahora, una vez que tengo ahí el reconocido el área roja, que están las agrupaciones, el área verde, donde trabajo en el armado de mis columnas, y tengo el área azul, que es la que voy a marcar ahora, donde, me saco un ojo con esto, tengo los esfuerzos con los que se está dimensionando. Es el área inferior. ¿Sí? Donde nos dice el pilar, fíjense, si yo tiqueo aquí arriba, planta alta, ¿ven? Aquí, va a actualizar, y como esta es una agrupación del pilar 6, 7, 11 y 13, me va a mostrar cabeza y pie, disposiciones OK, aquí vamos a poner acá, ¿ven? Disposiciones OK, armaduras están OK, comprobaciones por cortante, al 8.6%, al 8.1, al 28, ¿ven? Es poquito lo que tiene en tema de corte. Comprobación por tensiones normales, el otro sería por tangenciales, momentos y normales, al 46% está trabajando en planta alta el pilar 6. El aprovechamiento es la máxima comparado tensiones tangenciales, que serían cortes, y tensiones normales, que serían normales y momentos. Aquí entonces el pilar 6 en esta planta alta está trabajando al 46%, el 7 está trabajando al 52%, el 11 está trabajando al 28%, que es poquito, y el 13 está trabajando al 55%, es decir, el pilar 13. ¿Dónde está el pilar 13? Entonces aquí, en la parte que estoy marcando de color rosada, viene a ser una vista previa en planta que me indica dónde están los, ¿sí? Dónde están los pilares ubicados. Ahora, seguimos con la parte azul porque la parte rosada es sencillo, es simplemente un mapa donde me dice cuáles son los pilares que estoy viendo, nada más. Ahora, si vuelvo de nuevo al tema del cuadro azul, vamos a seguir viendo y ahí nos dice combinación con la que está siendo diseñada la columna. ¿Sí? ¿Qué opina el porcentaje? Alrededor del 95% del cálculo es aconsejable aumentar secciones en fierro. ¿Qué opina de porcentaje alrededor del 95%? Ah, en aprovechamiento. Cuando llega al 95% quiere decir que tiene harto fierro en aprovechamiento. Quiere decir que las cuantías también se reflejan ahí y puede alzarse. ¿Sí? Es de ver. ¿Ya? Vamos a ver ahorita. La combinación. Recuerden, envolventes solo existe en losas y en vigas. En las columnas no existe envolvente. Son combinaciones. ¿Sí? Combinaciones. Las comprobaciones que se han hecho son a tangenciales y normales, ¿ven? Cortantes, normales y momentos. Esfuerzos pésimos, esfuerzos de referencia, ¿sí? Diagrama interactivo volumen de solución, comprobaciones y tiquear si están bien o están mal. ¿Ven? Tiene un montón de opciones que son diferentes a las que nosotros vemos del antiguo editor. Pero el antiguo editor hacía eso, simplemente que no lo mostraba. En cambio ahora sí lo muestra. Ahora, voy a borrar esto, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, si quisiera ver el modelo 3D de los pilares, presiono aquí en la parte superior arriba, donde tengo los iconos más grandes. Y si a ustedes les gusta ver en 3D, ahí está en 3D el pilar. ¿Ven? Ahí está el pilar en 3D. Ahí. Ahora, quisiera ver el despiece ese, ni lo miro yo ese, ¿no? Este es el que yo veo, despiece. El despiece me muestra cómo está siendo armado mi pilar. Ahora, podemos ver aquí que todavía no se ha definido la altura del cimiento. Por eso el programa se limita a colocar ese pedacito. No falta la altura de la zapata. Y ahí puedo ver las distancias de empalme que estamos haciendo. Recuerden ustedes que nuestra costumbre local que tenemos no es hacer el arranque lo hacemos hasta arriba, una sola pieza hacemos esto, ¿sí? Aquí estamos viendo
que está un arranque, después está la barra y después está la otra. Nosotros hacemos desde el cimiento hasta la primera losa un solo armado. Corte de 6 metros usualmente, dice, ¿no? El ingeniero Caballero. Belleza. ¿Ven? Entonces, ¿podemos hacer esa edición para que salga una sola barra hasta arriba con estos nuevos editores? Sí, se puede. Sí, sí se puede, sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí cuando uno empieza a trabajar con las columnas? Antes de trabajar con las vigas, nosotros verificamos los armados de las columnas. ¿Y qué es lo que se hace? Observen bien. Cuando voy aquí al pilar A1, A3, A7, uno reviso, fíjense esto, su armado. Aquí. Luego reviso el aprovechamiento, la cuantía. Y después su aprovechamiento. Eso es lo que yo reviso. Armado, o sea, sé la sección 15 por 40, 2, 4 de 6 más 2 de 6 son más 2 de 12, belleza, armadura mínima, aprovechamiento al 70, al 19, al 37%, ok. Ahí está. Voy a revisar el A2. El A2, 4 de 12, 4 de 12, este está metiendo armadura mínima también, ¿sí? Y puedo ver que al 99.5% está trabajando, pero por corte. Igual, no pasa nada, si está dentro de eso, porque 100 es el máximo, belleza. Ahí está. Al A4, A5, A6. Reviso 1%, 22, 10%, no pasa nada, entonces, ok. ¿Se dan cuenta qué es? Es la opción esa que estoy haciendo, simplemente estoy tiqueando lo que ya estoy conforme con su diseño. Recuerden que nosotros hacemos diseños estandarizados con secciones comunes para que el proceso de ejecución sea lo más simple posible. ¿Sí? Entonces aquí puedo ver diferente. Este me dice armadura mínima, mínima, ya puedo ver al 46% y esto está definido por normales. La columna 1 también ya estoy conforme con ella. Y así se van a dar cuenta que en una casa de 2 plantas, al utilizar columnas de 15 por 40, todas tienden a tener armaduras mínimas. ¿Sí? Armaduras mínimas. Entonces voy acá, reviso, miren, la 3, pues revisando armadura mínima, ok. La 4, reviso armaduras mínimas, ok. La 5, 15 por 40 por 15, armaduras mínimas al 40%. Claro que eso estoy revisando, aquí sería diferentes plantas. ¿A qué se refiere el aprovechamiento? Al porcentaje que está trabajando tanto a flexión como a tensiones normales como tangenciales. Ya lo voy a explicar. Estamos haciendo un repaso rápido. ¿Por qué estoy haciendo un repaso rápido? Porque después vamos a ver el botón de armado automático que hay que configurarlo y además necesito la altura de las zapatas ya definidas para poder recién entrar y definir los armados finales. Para eso me sirve, en este punto me está sirviendo esta casillita que estoy tiqueando para decir, bueno, ya estoy conforme con su diseño. ¿Ven? Aquí el 6, el 7, ¿sí? Que ya lo habíamos revisado. Ahí puedo ver que sale armaduras mínimas y todos están en buen porcentaje. Belleza, no pasa nada. La 8, voy a revisar, ¿sí? Armaduras mínimas, belleza. La 9 es la que está en rojo. La que está en rojo, fíjense, dice 3.4% está fallando en planta alta. Reviso aquí en planta alta y dice que está trabajando al 103%. Es decir, que la sección con el acero puesto ya no soporta los esfuerzos que le está llegando. O sea, ya llegó a su límite la sección. Ahí me está diciendo hay que redimensionar. ¿Quién es el que está haciendo fallar? Normal y momento, es decir, son tensiones normales a la sección. Porque el cortante son las que generan tensiones tangenciales con respecto a la sección. ¿Ven? Entonces, aquí el pilar 9 es el que está fallando. Belleza, no pasa nada. Ya veremos el por qué falla. ¿Sí? Ahora, revisamos el 9, el 10. El 10 en reviso. Y miren, la sorpresa es normalmente que esto tiende a ser, miren, este dice 1.5. Este pilar. Si hago un acercamiento es justo donde está la viga larga que nos peleamos con su deformación, ¿no? En planta alta. El pilar 10 está al 1.5%. Es normal. Ahora la pregunta es aquí. ¿Al cuánto por ciento se trabaja, ¿sí? En cuantías
es la parte que está ahí, el cursor, al cuántos por ciento se trabaja eh, en forma particular en casa, en edificio o en otros tipos de proyectos. La armadura mínima nos dice que es 0.6%, la norma actual. La armadura máxima es el 8%, que eso tiende a estar en todas las normas a nivel mundial. ¿Por qué el 8% es límite? Porque a partir del 4 al 5 ya la rotura se vuelve a ser el mismo caso que las vigas planas, es decir, que su rotura va a ser frágil. También viene definido por un aspecto de costos. Mucho acero en las columnas aumenta el precio por su análisis unitario y también por la cantidad de horas hombres que se va a usar para hacer el armado. Voy a tener problemas con el hormigonado, por lo tanto tendría que usar en muchos casos, cuando utilice cerca del 8% de cuantías en columnas, tendría que usar un hormigón autocompactado, es decir, que yo no voy a tener ya la posibilidad de meter un vibrador porque no hay espacio para el vibrador. Entonces, un hormigón autocompactado, ¿sí? Tiene por lo menos un mínimo contenido de cemento de 500 kilos por metro cúbico, es decir, es más caro. Entonces, el 8% del límite que tenemos en nuestras cuantías mecánicas máximas en columnas, se define uno por el tipo de rotura frágil que va a tener y el otro viene definido por los problemas de ejecución y los costos que se elevan, ¿sí? Para su realización de este elemento con ese nivel de cuantía. Entonces, ¿a qué viene el caso de una casita de 2 plantas? ¿Cuánto es el valor estándar? Normalmente las columnas, si las usamos de 15 por 40, ¿sí? Va a tender a estar al 1% o armadura mínima al 0.6 en el caso que cumpla. ¿Sí? Eso es lo que tiende a tener una columna. Pero hay algunas que ustedes están viendo en este caso, por ejemplo, esta, la 10, la 9 está fallando, 3.4, ¿no? La 10 está diciendo 1.5, no está diciendo armadura mínima, ¿sí? Y si se fija en el cuadro dice C10, aprovechamiento al 100% desde que está la C10, pero tiene 1.5%, ¿sí? De cantidad de acero, que sería la cuantía. ¿Cuánto tiende una columna? En una casita de 2 pisos, ¿sí? La mayoría son armaduras mínimas, pero existen algunas que tienen la posibilidad de llegar así como están viendo, 1.5, 2%. ¿Sí? Hasta el 2% llega a tener una columna en casitas de 2 pisos, pero son algunas localizadas. ¿Y eso a qué se debe que estén? ¿Por qué no tiene armadura mínima todas? ¿O porque no todas están al 2%? Porque la sección se hace muy chica y el costo se nos va a ir el costo de nuestro análisis unitario sale más barato que tenga más hormigón que tenga más acero. Ahora, el otro detalle es el proceso que es complicado de construir. Por eso dijimos que se limita las cuantías. Hasta el 2% sería en viviendas. ¿Sí? Ahora, en edificios más grandes, ¿sí? Existe en el basamento, que serían los primeros 4 pisos, ¿sí? Los primeros 4 pisos tiende a estar del 4 al 5% las cuantías que nosotros estamos viendo. Del cuarto piso al sexto piso, séptimo hasta el octavo, tiende a bajar desde el 3 al 2%. ¿Sí? Son los 2 o 4 pisos por encima del basamento. ¿Ya? Después de eso, para arriba, las armaduras en las columnas tienden a ser armaduras mínimas. ¿Por qué tiende a ser armaduras mínimas? Porque la definición de la sección de un edificio, de las columnas de un edificio, lo define la estabilidad global de estructura, que es lo que hemos visto con el tanque elevado. ¿Sí? Es decir, que la sección del pilar se define para hacerle frente a los desplazamientos horizontales que se generan por viento o por sismo. Y esa sección está por demás, es decir que del sexto piso para arriba, normalmente las columnas tienen armaduras mínimas, es decir que su sección no está dada por sus cargas gravitatorias, sino por sus cargas horizontales. Dejando un aprovechamiento del 100%, ¿no sería un riesgo que se pueda exceder? No. Estamos hablando de que este es el porcentaje con el que está trabajando tensionalmente. ¿Ven? Este de acá. Pero este otro, que es el que voy a marcar con verde, este otro de acá, ese es el que nos dice el comportamiento real de la estructura o de la pieza. ¿Sí? Cuando está muy elevado, ese que está con verde, al 4, al 6, hasta el 8, por eso dice la armadura en la norma, no nos dice esto al 100% en normales, no. La norma nos dice
no debe exceder, debe tener una armadura mínima del 0.6% y una armadura máxima del 8%, pero no se debe dimensionar, no recomiendan dimensionar, ¿sí? De hasta el 5%. Del 5% para arriba no debería dimensionarse porque las roturas se hacen frágiles, las fallas de las columnas, ¿sí? Las fallas de las columnas serían frágiles, ¿sí? Y además los costos y problemas de hormigonado, ¿sí? Los costos en el análisis unitario y las complicaciones a la hora de ejecutar la pieza. ¿Ven? Entonces, ese del 100% no pasa nada. ¿Sí? Y hay otros detalles. Puede ser que yo le dé, ya estén construyendo y le dé un cálculo y este suba al 105%, no pasa nada. Para eso están los factores de seguridad. Eso ya lo vemos en el nivel 3, porque ¿qué pasa si la casita es de 2 pisos y después van a hacer una ampliación y le quieren meter, ¿sí? Una churrasquera donde antes era solamente losa de cubierta, ahora va a ser terraza con churrasquera? Entonces yo puedo cambiar las cargas y verificar de lo que ya está construido. No estará dentro de norma, pero tiene que estar dentro de parámetros mínimos de seguridad que están definidos en nuestra norma nueva en el capítulo 20. En la antigua norma no tiene definido un parámetro, pero en los libros españoles viene dado ya los estudios. Casualmente en esta semana que viene sale ya la nueva norma española donde tiene un capítulo específico sobre estructuras existentes para verificaciones. Entonces ya eso se está subsanando en la última actualización que ya se ha dado hace unas 3 semanas, es oficial, pero todavía no ha salido a disposición del público. Dentro de esta semana que viene sí se va a hacer público y CIPECA va a tardar un mes, por lo menos a 2 meses, en implementarlo bajo normas españolas y los que nosotros tengamos, bueno, todos los CIPES que nos dan, viene con norma argentina, norma española y norma boliviana. ¿Sí? Y la norma americana viene por defecto también, ¿sí? Actualmente viene así. Entonces, es norma CIRSOP, Argentina, norma EH, que es la española, NB, que sería la boliviana, y la ACI, que sería la americana. Eso viene automáticamente en CIPE, y cuando la norma española salga, se va a actualizar, y si tiene para verificación, seguramente va a haber herramientas para verificación que se va a implementar en CIPE, porque la norma de su país ya está sacando oficialmente un capítulo, ¿sí? Sobre ese tema. ¿Ven? Entonces, los porcentajes no pasa nada, las cuantías son las que nosotros tenemos que estar cuidando porque ese es un parámetro que viene definido con mínimos y máximos en la norma. Ahora, estamos viendo que revisando, ¿sí? Revisando, no pasa nada, ¿ven? Esta otra la 12, pues revisando uno, vamos a ver, tarda un poquito este asunto de las columnas, 1%, belleza. Vengo por acá, la 14 y 15, armadura mínima, no pasa nada. La 17, armadura mínima. La 1, el P1 mínimo. P2 mínimo. P3 mínimo. P4 mínimo. P5. 6, 7. 8 y 10 mínimo. Pregunta. Estamos hablando sobre temas técnicos aquí, ¿no? Ahora, si estamos hablando del análisis unitario, nosotros tenemos que hablar de cuántos kilos de acero entra por metro cúbico. Esa sería la cuantía, ¿sí? Mecánica para el análisis unitario, ¿sí? ¿Cuántos kilos por metro cúbico, cuántos kilos de acero por metro cúbico ustedes piensan que tiene estas columnas? A ver, los que han hecho, han pasado la materia de donde hacen los análisis unitarios y hacen presupuestos, ¿cuántos kilos viene por 120 kilos? Dice ahí uno. ¿Cuántos kilos por kilos de acero por metro cúbico de columna? ¿Quién da más, quién da menos? A ver. 120 kilos, dice ahí uno. ¿Cuánto dice en el análisis unitario de hormigón para columna? ¿Cuántos kilos de acero entra en un metro cúbico de columna? 150, dice Caballero. ¿Sí? ¿Quién da más, quién da menos? Pónganle a ver, ustedes, pónganse al caso. ¿Cuánto tiene? Las que indican aprovechamiento menores al 20% estarían sobredimensionadas o serían innecesarias.
Hay un libro de... Los pilares que hemos puesto son necesarios por el tema de formaciones, inclusive de las vigas, y soportes para que las vigas apoyen, y en función de estas vigas se apoyan las losas casetonadas. Son columnas que son necesarias. Ahora, que estas trabajen al 20% no quiere decir que esté sobredimensionada o que sea ocioso. Resulta que en el análisis hay un libro en la biblioteca de americano, ¿sí? De encofrado, en el que hace una comparativa de costos, ¿sí? De mantener la sección de la columna por 3 pisos y calcular cuánto me sale un solo encofrado versus cambiar la sección de la columna por cada piso y generar un encofrado diferente para cada una de ellas. ¿Cuál creen que es la más barata? La solución más económica. La solución más económica es mantener la sección, ¿sí? Constante por 3 pisos, por el que el encofrado me sale mucho más económico. Entonces, de ese parámetro que viene estudiado, ¿sí? Por eso dicen los encofrados son de 3 usos cuando son de madera. ¿Ya? De ahí viene eso. Si los cuido un poco mejor, seguramente me van a subir, puedo subir más pisos, sin que se me fregue mi madera. Entonces, si me gano un piso, estoy ahorrando madera, estoy ganando más plata. Entonces, en ese detalle viene a que las secciones, por ejemplo, en estos casos de 2 plantas o de 3 pisos, se tiende a no cambiar la sección y mantener una sola porque sale más barato hacer un solo encofrado que estar cambiando secciones y encofrados diferentes por cada piso. Es decir, que por más que no salgan un 20% las columnas arriba, no importa, en costos de ejecución me sale más barato mantener la sección. ¿Vieron? Entonces, no, de que estén sobredimensionadas, no pasa nada. ¿Eh? Volviendo al caso, me respondieron que son 120 kilos y 150. En los análisis unitarios que nosotros veíamos en la universidad nos decían que las columnas en su análisis unitario deben tener 125 kilos y eso era una mentira para el caso de una casa de 2 plantas. Una casa de 2 plantas cuando usábamos 12, bases 12 y 12 por 40, porque así nos permitía la CBH87, ¿sí? Las cuantías pasaban a ser 220, 240, 280 kilos de acero por metro cúbico. ¿Y por qué salían tan altas? Porque 120, 125 nos decía que era mínimo a colocar en el análisis unitario, pero el otro decía 240, 290, 280, 260, porque al utilizar secciones de 12 por 40 es poco hormigón. La cuantía es cantidad de acero que sale entre volumen de hormigón. Como el volumen de hormigón es pequeñito, la cuantía se alza, levanta. Entonces, nuestro análisis unitario en columnas estábamos perdiendo dinero ahí porque poníamos 125 kilos. ¿Dónde sale 125 kilos? Irónicamente son los edificios grandes, porque dijimos que a partir del piso 6 las cuantías se hacen armaduras mínimas, es decir, la sección de la columna viene a ser definida para hacerle frente a los desplazamientos horizontales que se generan por cargas de viento sí. ¿Sí? Ahí tienden las columnas a tener una cuantía, pese que las cuantías mecánicas que estamos viendo acá, ¿sí? Son del orden del 3, 4, 5% en los primeros 4 pisos, y de ahí para arriba son armaduras bajas y llega hasta del piso sexto para arriba, ya son armaduras mínimas, ¿sí? Llegaba a estar tendiendo a 125 hasta 110 kilos por metro cúbico de hormigón de columnas. Así tiende a llegar en edificios. Pero en viviendas, en la antigua normal superaba los 220, 240 como si nada, porque las secciones que usábamos eran pequeñas. Actualmente los análisis unitarios que están online, ¿sí? En Insumcom, ¿no? Es la página que está ahí para sacar análisis unitarios en línea, que es de uso gratuito. Ya nos dice que su análisis unitario en las columnas, la cantidad de acero es 170 kilos. Ustedes cuando hagan su análisis unitario de este proyecto, van a ver en la cuantía, van a darse cuenta que está en 196 hasta 290, hasta 220 kilos en viviendas. ¿Y por qué razón sale así? ¿Antes salía eso o la norma nueva nos está sacando más acero? No, siempre tendía a ser así. ¿Por qué? ¿Ven? Esa es lo que hay que preguntarse, el por qué. Cuando nosotros vemos, sí, en este caso quiero ver cómo está la sección. La sección que estoy usando, esta de acá, es de 40 centímetros. Esta de acá, 40. Ya hemos dicho que la separación entre barras, de acuerdo a criterio
estándar a nivel mundial, esta separación no puede ser más de 30 centímetros. Entonces, si en esta roja, en esta azul diría, tengo 40 centímetros, en esta, ¿cuánto sería? 40 centímetros menos una galleta a la izquierda, una galleta a la derecha, sería 4 centímetros. Vamos a decir que sean 5. 5 y 5 son 10. ¿Sí? Un poquito menos de 10. Vamos a decir que es 31 centímetros. Así. El preciso. Si quiere podemos calcular. Para que quede claro. A ver. 40 menos 2 centímetros. Menos 2 galletas sería menos 4. Así estoy diciendo burgeras, ¿ven? 40. Menos 4, ya está. Menos 1 centímetro izquierda derecha, menos 2. Chao. 34 sale, ¿ves? 34. 34, aquí estoy mal, ¿ven? Aquí sale 34, por lo menos. 34 centímetros. Entonces, ¿cuánto es el límite? 30 centímetros. Se pasó. Entonces, no está permitido colocar una en cada esquina y que éstas estén separadas más de 30 centímetros. ¿Qué es lo que hace el programa? El programa lo que va a hacer es agarrar y meter una columna, una barra al medio. Es decir, que ahora ya no es una en cada extremo, sino una al medio y una en cada extremo. Y la separación que nosotros tenemos ahora viene a ser desde este punto a este punto y de este punto a este punto. Obviamente que si divido 34 entre 2 va a ser siempre menos de 30. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Esa barra que está al medio, ¿sí? No es por cálculo, no es que por capacidad mecánica yo la necesite. Esa barra que está al medio es para cumplir el parámetro de separación máxima entre barras. En este caso sería barras longitudinales. ¿Y calcula el zipper el estribo? Sí, el zipper calcula ni siquiera le pone separaciones. El zipper calcula la capacidad del estribo. Y además puedo definir el tipo de estribo que a mí me dé la gana ahí. Es mucho, mucho más versátil que el antiguo editor. Tiene un poco más de libertad. Ahora, estamos viendo que el programa hace, ¿ven? Estamos viendo que el programa hace. En este ejemplo, ¿ya no sería un gancho al medio? Ajá, esa es buena pregunta. Lo que está preguntando ahí, caballero, es que pregunta, ¿se necesita uno al medio ahí? La regla. Si el programa dice que va pelado, es porque no necesita. Pero ¿cómo hace el programa para definir? Por eso son buenas preguntas, ¿ven? ¿Cómo hace el programa para definir? Este armado que nosotros estamos viendo es un armado automático que el software ha hecho. Al igual que las columnas, al igual que las vigas, diría, ¿sí? Que los hizo automático, el CIP hace todo automático en las columnas también. En las vigas, ustedes recordarán que hemos configurado la cantidad de acero, tipos de acero, separaciones, ¿sí? Cuánto porcentaje a la izquierda, a la derecha, sí, cuánto es la cabeza del vibrador, todo eso, eso lo hemos definido en las vigas. Podemos definir parámetros para el cálculo automatizado de mis columnas y que este se ajuste a mis criterios que yo tengo o a las disposiciones o costumbres de mi región. Se puede. ¿Dónde está eso? Voy a guardarlo acá. Voy a salir acá. Y para eso vamos a empezar a ver obra, datos generales. Voy a pasarme acá a entrada de vigas. Obra, datos generales. Botón por posición, que dice barras, sea 50. Botón por posición. Tenemos el botón por posición. Lo voy a llevar más aquí. Aquí, botón por posición. Ahí está. En este sector superior, aquí, dice pilares, pantallas, muros y mensos. ¿Ven? Puedo cambiar el tipo de acero. Puedo entrar al botón amarillo. El botón de amarillo me da las mismas opciones. Miren, tablas de armado. Las tablas de armado de las vigas
son dinámicas y automatizadas en función de los parámetros que el usuario coloque, que es lo que nosotros hemos hecho, configurar. Los armados dinámicos en pilares tienen alguna gracia más interesante. ¿Cuál es esa? Aquí puedo ver tablas de armado para pilares, tablas de armado horizontales para pantallas y muros, tablas de armado verticales, pantallas y muros, tablas verticales para ménsulas, tablas de armado de estribos de ménsulas. Vamos a entrar al primero, que sería tablas de armado de pilares, y me aparece esta opción. Aquí puedo definir los diámetros con los que yo voy a trabajar para mis pilares. Ahora, si yo estaría haciendo una casita de 2 plantas y me dedico a hacer eso, tengo mi licencia esa de $980, la que tiene 10 módulos, y voy a hacer pura casita de 2 pisitos. Se supone que mis columnas con las que yo voy a trabajar máximo son 12 y 16. Entonces ustedes pueden agarrar en función de mi rango de trabajo o el tipo de proyecto que esté desarrollando, voy a restringir que sea solamente 12 y 16. ¿Ven? Ahí está, 2 y 6. Los estribos de 6, de 8 y de 10. ¿Ven? Podemos nosotros habilitar o deshabilitar, ¿sí?, los diámetros con los que el programa automáticamente va a buscar una solución para el pilar que esté dimensionando. Separación límite máxima, ¿ven? 5 centímetros mínima. La máxima, 30 centímetros, que eso viene definido por norma. Lado mínimo para colocar una barra al medio, 25 centímetros, porque si tiene 30 ya va a tender a que no la separación no cumpla. Y aquí dice, miren, armadura geométrica mínima definido por el usuario 1%. Esto, si yo le digo 0.4, el programa no le va a hacer caso cuando esté usando con la nueva norma. ¿Por qué? Porque la norma me dice que es 0.6. Eso está automáticamente en los controles internos que hace el CIPE cuando yo elijo la norma boliviana NB. Pero como viene definido, porque esto es la ACI, y los de CIPE ni siquiera han leído que en la norma boliviana es 0.6, aquí en la definición del usuario, el programador le puso 1 porque así dice la ACI. En cambio, la norma boliviana dice 0.6. ¿Ven? Para que el programa me haga caso, yo tengo que decirle 0.6. ¿Cuánto es la máxima? La máxima es 8%. El programa automáticamente le va a dar una advertencia cuando sus cuantías superen el 4% o al 5%. Le va a decir, hay pilares con cuantías elevadas, ¿sí? Con la relación. Rectangulares, observen bien, ahí está la configuración. Rectangular, entonces yo puedo hacer esta operación. Hasta acá y esto así, miren. Le estoy diciendo que habilite los tipos de diámetros para los estribos y las configuraciones para que combine armaduras longitudinales. Puedo hacer pilares circulares. Sí, aquí está, pilares circulares. ¿Ven? Ahí está. Ahora, esto que yo estoy haciendo, que es bastante más sencillito que lo de vigas, tiene un detalle interesante. Sobre los estribos, miren, entro al botón de estribo, entra a otra ventana y esa ventana tiene cuándo aplica el gancho. ¿Ven? Que eso ya viene dado por los criterios normativos que se tiene y viene definido automáticamente. Si ustedes quisieran cambiar esta forma de que el programa amarre, quieran poner un criterio diferente o más estricto que la norma, sencillo, pueden ustedes configurar y el programa le va a hacer caso a sus opciones como usuario. Pero nunca puede ser menos que el criterio que está fijado por la norma, porque eso es un control interno que hace CIPK. ¿Sí? ¿Ven? Ahora, una vez que nosotros definimos las armaduras longitudinales, el tipo de estribados que vamos a hacer, o las condiciones si se amarra o no se amarra, ¿sí? Vamos a ver este botón. Este botón es el interesante. ¿Sí? Yo voy a agarrar y lo voy a poner acá. Y el botón, miren que se fue muy abajo, pero no importa, aquí lo voy a marcar con rojo, este botón, ver armaduras generadas. ¿Para qué es esto? Es para que nosotros podamos darnos una idea cómo hace el software a la hora de armar automáticamente los pilares. ¿Sí? Tiqueo, lo voy a hacer más chico. Está. Y esto tiene que ser acá, miren. Este es como un sistema de ejemplo para ver cómo está haciendo su configuración de armado. Fíjense que ahí dice lado X30, lado Y30.
yo voy a definir una sección, por ejemplo, de lo que nosotros estamos usando aquí, 40, ¿sí? Por 15. Ahí está. Con 40 por 15, el software, ¿sí? Ha podido encontrar 32 combinaciones diferentes en función de los aceros que he colocado, que están habilitados para el cálculo automatizado. 32 combinaciones de acero para esta columna de 15 por 40. Si entro a la primera combinación, me ha generado dos tipos de solución de estribo para la primera. Si me voy a la segunda, ¿ven? Un solo tipo de estribo. Dos tipos de estribo. Estas son las combinaciones automáticas que el software ha hecho, miren, para darle solución dentro de las cuantías mínima y máxima. ¿Ven? La máxima permitida, de acuerdo acá a lo que el programa ha buscado, es 6.55%, metiéndole 8 barras de 25 a esa columna. Para que sea 6.55 hay que meterle 8 barras de 25. ¿Y por qué no llegó al 8? Porque si le metemos más barras, no va a cumplir ya las separaciones, ¿sí? Mínimas que deben tener. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y le digo, quiero un pilar de 40 por 80? Eso ya es un edificio grandecito. ¿Y qué es lo que sucedió? El programa, si me voy hasta el fondo, ha encontrado 773 combinaciones diferentes de acero longitudinal. Si me voy más o menos por el medio, para la combinación 101 de acero, fíjense, está acá, el programa ha encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unas 20 combinaciones de amarrado de estribos diferentes como solución. Con estos criterios, el programa automáticamente determina los armados. Es mucho más preciso que las vigas, ¿no? ¿Ven? Es más dinámico. Si la cuantía máxima la configuramos con 3% 4, las soluciones permitidas serían menores que esa cantidad, sí, tendrían que estar rondando al 3, al 2.99 o 3 o al 3.99 o 4. ¿Sí? Es eso. Por eso viene a ser los criterios del usuario los que definen la posibilidad de combinaciones necesarias dentro de lo que uno marca. ¿Ven? Y si ustedes van cambiando las secciones ahí, ustedes pueden verificar cómo el software empieza a buscar soluciones dinámicas para darle, ¿sí?, satisfacción a la cantidad de acero en función de los esfuerzos que le llegan a la columna. Y esos esfuerzos están en función de las combinaciones. Recuerden que no existe envolventes. Y la armadura mínima en la CBH87, la armadura mínima en la CBH87 es el 0,5%. ¿Sí? 0,5%. La norma española EHE, la armadura mínima es 0,4%. La ACI dice que el mínimo es el 1%, que era inicialmente así en nuestra norma en la versión 2014. En la versión 2017 de la NB, del 1%, que era ACI puro y duro, lo han bajado al 0,6%. Y si ustedes empiezan a leer el por qué lo bajaron, no existe una explicación específica ni una que diga, ¿no? En tal estudio que se hizo en la ACI, en tal capítulo, en tal presentación, se justificó que sea 0,6. No, fue una exigencia que se le dio por parte de los constructores porque salía mucho acero, lo hacía muy caro y demás. Entonces dijeron, de acuerdo a los parámetros nuevos de la ACI, se puede bajar a 0,6. ¿Existen estudios para bajar las cuantías? Sí, pero son aplicados a grandes pedestales que serían para máquinas. ¿Sí? Se puede poner 0,4, si no me equivoco, por ciento. Pero eso es para pedestales, no es para columnas. Entonces, una justificación respaldada para bajar del 1% al 0,6% con la NB no tiene referencias. Para poder poner menos que esa cuantía mínima del 1%, sí existen referencias, pero aplicado a pedestales. Y los pedestales son de diámetro, de dimensiones grandes con respecto a su altura.
que normalmente tiende a ser pedestales para máquinas. Por eso se permite colocar, o sea, no tiende a tener una falla por pandeo, ¿sí? No tiende a tener ese tipo de fallas. Por eso el ACI permite una reducción de cuantías, ¿sí? Eso es de esa forma. Los españoles sí lo tienen bien normado, bien estudiado, y por eso a su nivel de estudio que tienen, han logrado bajar del 0,5% que decía en la EHE del 91, en la CBH 87 nuestra, ¿sí? 0,5, ellos lo han bajado a un poquito menos de 0,4% la cuantía en acero en columnas. ¿Ven? Claro que eso se debe, si ustedes se ponen a leer la justificación de los españoles, es que ellos se han probado y casi el 100% del hormigón que se hace, con el que se construyen las obras en España, casi el 100%, ¿sí? del hormigón estructural que se utiliza en España, viene por premezclado. Son muy raros los casos en el que se prepara el hormigón en obra. Que nosotros en Bolivia sí hacemos el hormigón en obra, ¿no? Las columnas se hace con su mezcladorita, y las losas y las vigas se contrata el mixer, ¿sí? En los edificios no se utiliza ya mezcladoras. Lo que nosotros usamos son mixer para certificar la garantía del hormigón. En España es a tal punto su confianza en el tema del premezclado, ¿sí? Que los coeficientes normativos que definen las ecuaciones de armaduras mínimas y algunas ecuaciones se han cambiado, se han bajado. Por ejemplo, el 0,85% de FCD, que es la antigua norma, en la norma española ya no es 0,85, es directamente 1. 1. ¿Sí? ¿Por qué? Por la confianza que ellos tienen en sus pruebas que se han hecho, han ido afinando. E incluso ya sabemos de hace mucho tiempo que la normativa española ya no es simplemente por los 1,6 del peso propio más 1,6, sino que existe unos phi A, phi B, que son parámetros que ajustan las combinaciones de cargas que se tienen para reducir, ¿sí? Que se tiene un mejor estudio. Los españoles son más académicos que la línea española es más académica en el tema del hormigón armado que los americanos. Los americanos se van a lo práctico. Si funcionó así y está cubierto y la normativa está respaldada para los seguros, que son los seguros allá es todo, los seguros definen todo, entonces no se va a cambiar. ¿Sí? Yo creo que les he hablado sobre, hay un libro, ¿sí? Un compendio, que es los parámetros de ingeniería que se utiliza en Estados Unidos, que se han estudiado, que han sido determinados o confeccionados en un compendio por las aseguradoras americanas, ¿ya? Y ustedes tienen que cumplir eso. Si ustedes cumplen eso, están blindados ante demanda. En Estados Unidos, si yo estornudo al lado de una persona, me puede demandar por los gérmenes que le he pasado y por el daño psicológico. Allá por todo y nada se demanda. Y el tema delicado de estructuras es muy complicado. Para eso existe ese compendio, ¿sí? Donde están todos los parámetros, cómo se debe diseñar, calcular, diseñar una estructura, ¿sí? Y que uno no es sujeto a demandas por eso y el seguro exige que se cumpla esos parámetros que están en ese compendio. Por eso los software americanos son bien toscos. Por eso, por ejemplo, el RAN Avance no es SIPE, ¿no? El RAN Avance debería ser como SIPE, sacarme los fierros, todo. No, son tablas y su armado feo. ¿Y a qué se debe que no avanza? Es que resulta que si ellos hacen un SIPE para Estados Unidos, tiene que estar referido, ¿sí? A esa documentación que tiene ya respaldo y que las aseguradoras, ¿sí? Siguen al pie de la letra. Entonces, ese parámetro es muy difícil de cambiar, este tipo de presentaciones y condiciones. ¿Ven? En cambio, los españoles, si siguen estudiando, lo van cambiando, lo van cambiando. Las aseguradoras, por el respaldo que tienen esos estudios, lo van aceptando. En cambio, en el mercado americano, una vez que se ha definido y funciona, no se cambia. ¿Sí? No se cambia. Por eso es un poco más tosco los software americanos. SAP 2000, ¿sí? ETAP, el ADAP de postezado. Todos esos programas ustedes van a ver el análisis, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿por qué no hace lo que SIPE hace? Sencillo. Porque ellos se adaptan a las regulaciones americanas que son muy estrictas e inflexibles. ¿Ven? Esa es la razón. Entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿sí? Un sistema, ¿sí? Un sistema, ¿ya? Un sistema más dinámico y que se ajusta espectacular a darnos soluciones diversas a nuestras secciones que nosotros definimos en CIPECA, que son los pilares en este caso. ¿Sí? Bien, le vamos a dar a aceptar. Ahora que ustedes ya saben,
cómo el software, ¿sí?, hace esto, este trabajo, vamos a ver otra parte. Miren. Vamos a ver, por ejemplo, con dimensionamiento, criterios de simetría, criterios de continuidad, pilares, factores de cumplimiento en pantalla, opciones de ménsulas cortas, pilares secundarios, esto lo vemos a nivel 3, ¿sí? Disposiciones de armado, disposiciones de barra, solapes a nivel de planta, cortar esperas en último tramo, recubrimiento, ¿ven? Sobre el recubrimiento, ustedes van a darse cuenta que cuando instalan CIPE, esto viene con 4 centímetros. Esto se cambia. Vamos a ver esto de acá. Miren. Opción de arranque. Fíjense, disposición de armado, opción de arranques. Ahí está. El programa en la 2017 no trae esta opción. Directamente está así. Es decir, que se cortan en más pedazos los armados longitudinales. El programa nos dice aquí que puedo unir el arranque con la primer planta. Así, ahí está. Puedo unir el arranque con la primer planta que sigue y así va a salir una armadura más larga. ¿Sí? Probemos este de acá. La longitud de la pata, 30 centímetros. Si alguien me dice, ingeniero, ¿eso con el diámetro varía? Sí, obviamente que varía. La barra de 12, la barra de 16 va a cumplir con los 30 centímetros, pero si le empezamos a meter 20, 25, 25 milímetros, esa pata tiene que ser de más largo porque hay una regla para calcular la longitud de la pata. Pero alguien me va a decir, pero ingeniero, ¿esa es la longitud de anclaje de la columna? No. La longitud de anclaje normalmente se lo calcula en desarrollo vertical, que es lo que se embebe la columna en el cimiento o en la losa en la que nace o en la viga en la que nace. En el caso que no sea suficiente la longitud por proyección vertical, la longitud vertical que está embebido en el elemento en el que nace, la pata también va a contar. Por eso normalmente tiende a estar sobrado, ¿sí? Y por eso la pata casi no se discute, 30 centímetros. ¿Sí? El programa verifica eso. Ahora, aquí observen que el programa puede poner los arranques sin lo que está embebido dentro del cimiento sin estribo, con un estribo de montaje, ¿ven? O directamente ponerle 3 barras de 6. Así viene. 3 barras de 6 milímetros, 3 estribitos. El supervisor siempre busca esas cuestiones para estar perjudicando la obra, porque el supervisor, no todo, sí, más bien de ayudar perjudica. Entonces vamos a darle aquí estribos cuyo diámetro y separación cumplan la norma. Es decir, que como si estuviese la columna por dentro y libre, así. ¿Ya? Le vamos a dar así, aceptar. Le vamos a dar terminar, aceptar, aceptar. Y miren lo que vamos a hacer. Le vamos a dar calcular sin la cimentación. Esperaremos porque este es 1 minuto y sus segundos para dimensionar. Si tuviera la versión 2022 sería mucho más rápido con mi misma máquina porque, como dijimos, se optimizó los procesos de cálculo. ¿Alguna consulta más? Está interesante, ¿ven? Cuestión de que nos animó fue el tema de los estribos en viga. Y aquí le estamos viendo algo interesante que sería el armado automático de los pilares. Esta es la clase 18, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? No se preocupen que nosotros tenemos que terminar los puntos del avance, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Así que necesariamente se va a aumentar las clases porque la clase 17 simplemente fue una presentación del CIPE, así que esa no va a contar. ¿Sí? Y se aumentarán las necesarias para cubrir el avance y lograr todos los objetivos planteados en este nivel. El traslape de los aceros en las columnas pasados los niveles de los pisos. ¿ven? Se puede hacer traslapes a mitad de la columna en el caso que yo quiera hacerlo así, porque ahí está menos esfuerzo. Y eso normalmente es una costumbre para un diseño sismo resistente. A media altura se hace. E incluso se hace combinatoria. No todos los pilares se pueden empalmar en el mismo nivel. Se hacen columnas de 2 pisos de alto, 2 pisos y medio de alto. De 2 a 2 pisos y medio, hasta 3 pisos. Se va intercalando los armados de las columnas en diseño sismo resistente. Ahorita vamos a ver, ¿se puede hacer eso? Sí se puede hacer. ¿Sí? Vamos a ver en las columnas, y observen bien acá, cuando yo entro a cualquier columna, ¿sí? Esta, vamos a revisar cómo hizo su despiece, y miren el chiverío que hizo ahí. ¿Ven?
Más bien de un solo pedazo puso dos, porque el arranque, que es este, que es el que está en el cimiento, es este. Y como dice, desde el subsuelo, fíjense que este es el nivel planta subsuelo, donde nace la zapata, y la planta alta, de aquí nace la columna, de la zapata supuestamente tiene que nacer, ¿sí? Ahí está el arranque que pertenece al acero de la zapata, donde se va a empalmar mi columna, pero el tramo que hace SIPE es desde el subsuelo hasta la planta alta, entonces este pedazo que está aquí viene a ser el armado, ¿sí? Para ese nivel. Y estamos viendo una distancia o superociosa, ¿sí? Que viene a ser esta distancia, al reverendo cohete viene a ser esto de acá, ¿sí? Esto de acá es un desperdicio para nosotros. ¿Qué tendría que hacer entonces? Para nosotros, el acero de las columnas mínimamente tendría que ser este y de aquí hasta capa, ¿no? Y así me evito el empalme ahí. Es acero ocioso, ¿sí? Acero ocioso. ¿Cómo yo hago eso? ¿Ven? Porque yo lo configuré así, que sea suelto, así viene por defecto, así hace el 2017, ¿sí? Para poder hacer esos recortes o alargar las armaduras, diría, tengo que pasarme aquí a la pestaña de edición sobre el cuadro de pilares. Reviso la columna que estaba, es la 6, 7, 13. Reviso por aquí, miren, es la 6, 7, 13, 6, 7, 11 y 13. Puedo marcar, ¿sí? Aquí está tenue, no se nota muy bien. Hasta aquí viene el primer fierrito, por aquí viene el segundo, por aquí está el tercero y por aquí está el cuarto. ¿Ven? Voy a agarrar y voy a buscar otro ejemplito que esté más cerca. Este está, miren, el C1. El C1, yo lo pongo en rojo. Aquí está el arranque que sale supuestamente de la columna, del cimiento. Después está esta barra, ¿ven? Este es el cimiento y de aquí se supone que del cimiento en palma y de aquí sale el otro pedazo, hasta la planta baja. Después hay otra que viene de la planta alta a la planta baja a la planta alta. Y después viene otra barra que viene así. Ahí está. La vida real, ¿cómo hacemos? El rojo es el que tiene que dispararse hasta aquí arriba. Hasta ahí tiene que ser rojo. Es decir, que ¿qué tengo que hacer? Tendría que agarrar y borrar esa armadura y esta armadura. ¿Para qué? Ahí dicen, en la vida real hay que hacerlo más fácil. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ven? Desde el cimiento hasta la primera luz. ¿Se puede hacer eso en CIPE? Sí. ¿Vieron que la configuración le dije que lo pedacee porque así viene por defecto? ¿Ven? Es decir, que la configuración, le estoy diciendo que haga esta operación. Una barra acá y otra barra. Hace rato estaba una sola así. Que esa es la posibilidad que está en el botón por posición. O lo hago lo uno, el arranque con el primer tramo, o lo hago suelto. En la versión de la México, Calle México, versión 2017, lo hace por pedazos. En cambio, en el siguiente año salió, en la 2018, salió esta opción en la que permite ya estar colocando, ¿sí? El primer tramo se empalma con el arranque y después recién viene a definirse tramo por piso. Ahora, ¿cómo hago entonces? Hemos dicho que hay que borrar los pedazos. Aquí tengo herramientas que dicen armaduras longitudinales, armaduras transversales, ver resultados, agrupar, despiece, vista 3D, un montón de cosas. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, es este, borrar. ¿Cuál tengo que borrar? Tengo que borrar este que era la armadura azul, este que era la armadura verde, para que la armadura roja se dispare. Pero antes de eso, miren, ya se hizo automático. Le voy a decir aquí, por ejemplo, que rearme la agrupación. ¿Cuál? Este, que la vuelva a hacer porque ya lo fregué. Entonces el programa lo que va a hacer acá es automáticamente ya lo rearmó. Si me equivoco no pasa nada, lo vuelvo a hacer.
Ahí está. Voy a ver el armado en la vista de despliece. Miren, este aquí. Así está. Lo que yo quiero, dijimos, es que necesito que esta armadura llegue hasta aquí arriba. Así. Para eso, necesito borrar esta y esa. Es decir, que necesito borrar la planta baja y la planta alta. ¿Para qué? Para que el arranque suba, porque el programa no permite que quede sin barras longitudinales en las columnas. No puede quedar así chuto. ¿Ven? ¿Y me voy a ahorrar qué? Me voy a ahorrar un empalme, dos empalmes. Y es harta plata, no es poquito eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Voy a hacer por partes. Miren. Borrar y voy a borrar el primer tramo. ¿Cuál tramo es? Planta baja. Este de aquí. Para que el arranque suba. Listo. Voy a ver qué hice. Ahora ya está ahí. ¿Cuál tengo que borrar ahora? Voy a borrar este para que suba. Borrar y ahora sé planta alta. Este. Listo. Ver despiece. Ahora sí está una sola barra. ¿Vieron? ¿Quieren que haga de nuevo con otra? Miren. Esta, la C2. ¿Cuántos tramos tengo? Arranque. Planta baja, planta alta. ¿Cuál tengo que borrar? Este, planta baja. ¿Con qué herramienta? Armadura longitudinal, planta baja. Chao. Reviso. Ya lo borré. ¿Cuál tengo que borrar ahora? Este, planta alta, para que el fierro de abajo siga yendo para arriba. Borrar, planta alta, ¿ven? Aquí. Reviso. Ahí está la forma de editar los armados longitudinales. ¿Tiene inconveniente esto? Sí, tiene inconveniente. ¿Cuál inconveniente es? Que el acero ese que está yendo desde el cimiento no pertenece a la columna. Por algo se le llama arranque. El arranque en todos los países del exterior se conoce que pertenece al cimiento porque se hace con la zapata y quedan los pelitos para empalmar el siguiente tramo. Entonces, IPK lo que hace es que este arranque, que sería la armadura larga que hemos hecho, no se va a computar en las columnas, se va a computar en el cimiento. Es decir, que cuando yo haga mis cómputos métricos con mis informes, el acero que me salga en el informe columna va a estar mal. ¿Por qué? Porque ese acero longitudinal largo que estoy colocando ahí va a ser computado en las columnas porque es parte del arranque que ahora es una sola pieza. La pregunta es cómo yo hago entonces para computar en la cantidad de acero correcta en mis columnas. En el informe que sale por la impresora, ¿sí? No va a ser posible. Pero va a ser posible sacar exacto la cantidad de acero que tiene mis columnas con esa barra larguísima, ¿sí? A través del cuadro de pilares cuando yo quiero que se dibuje todo. Entonces, en el CIPE, a través de los planos, tiene una regla. Si se dibuja el acero, se computa. Entonces, si le digo dibujar en la columna el arranque incluido, automáticamente el programa me va a detallar todos los armados con el arranque y el acero que se está detallando de los arranques también va a ser computado y me va a dar en una tabla. ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Cómo puedo comprobar eso? ¿Eh? Miren, todavía no estamos tocando el tema de qué hace el CIPE, cómo hace nivel sección, si hace inestabilidad, solución del modelo, el modelo 3D que les tengo que explicar acá. ¿Ven? Esto de acá, cómo es el modelo, si se mueve, no se mueve, ¿sí? A qué representa, dónde está en los libros, para que nosotros lo verifiquemos qué representa cada parte. Eso no lo estamos tocando, estamos hablando lo fácil todavía. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer acá, miren, voy a decirle que redimensione todo, porque yo hice una dañinera, ¿no? Le voy a dar rearmar todo. Ya, belleza, ya está, ahí está.
Listo. Le doy guardar. Lo cierro. Y ahora déjenme comprobar. Me he ido a la impresora. En la impresora, observen bien que yo no tengo definido las zapatas. En la zapata, en las columnas, entonces el cómputo sería el que vale. Sí, correcto. Miren, yo voy a poner para que esto no me dé un error, porque yo me estoy queriendo saltar algunas cositas. Aquí voy a poner zapatas. Miren, rapidito voy a darle aquí zapatas. Nuevos, tensiones, y después las vamos a poner después. Mañana ya estamos casi terminando todo lo que tenemos que ver. Y ya empezaremos a hablar sobre los cómputos métricos y esas cuestiones. ¿Sí? Nuevo. Listo, ya está. Le voy a dar dimensionar mis zapatas. Listo, no importa que se sobreponga, ¿no? No importa. No me interesa. Lo que yo quiero es venir acá y aquí que me salga el listado de cimentación. Verifica las zapatas, unas se están sobreponiendo con otras, no pasa nada. Lo que yo quiero es que me diga medición. En la zapata no usamos fierro de 6 milímetros, ¿cierto? El diámetro mínimo de la zapata es fierro de 12. Entonces, si me voy revisando y me voy hasta el fondo, aquí vamos a ver, miren, barras de 6. De 12 usamos en la zapata. De 16 usamos la zapata, sí. De 20 usamos la zapata, miren, cualquier cosa salió, ¿no? Pero el que me llama la atención viene a ser las barras de 6 milímetros. ¿Por qué mi cómputo de zapata hay barras de 6 milímetros? Porque no debía haber. Es porque el arranque, que es esa partecita de la columna que está dentro de la zapata, ¿sí? Se computa en el cimiento porque a él pertenece. ¿Sí? A él pertenece. ¿Cuánto es los estribos dentro de la zapata, que serían de la columna? Son 16 kilos. ¿Cuánto es el arranque dentro de la zapata? No sé, porque está combinado, mezclado el fierro de 12, que son las armaduras longitudinales de las columnas, con algún armado de una zapata. ¿Ven? Son 768 kilos. Yo no sé. ¿Ven? Yo no sé. Ahora, observen, dice aquí, 768 kilos. Voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a agarrar y sacar ahora cuantías. Y me voy a ir al fondo. Bueno, ahí. Observen la cantidad de acero que dice en pilares aquí. 1850 kilos. ¿Ven? 1850 kilos. Ahora, observen lo que yo voy a hacer. Dijimos que el arranque es parte de la zapata, ¿cierto? Si me voy acá a resultados y me voy a dar la tarea de hacerlo lo más real posible, el armado del fierro que va desde el cimiento hasta la primer losa, tendría que entrar aquí armado de las columnas, ¿sí? Me voy a ocupar solamente de las C, ¿no? No de las P. De todas las C vamos a hacer ahorita. Ahí está. Voy a pasar para poder recortar mis armaduras. Voy a pasar acá a la edición de tabla y ya sé que es borrar. Entonces voy a buscar la C, miren. Esto también, miren. Pero esto vamos a comenzar. Con esto. Así. Estoy eliminando el arranque va hasta la primer losa, hasta planta alta. ¿Ven? Estoy tiqueando con clic izquierdo todas las que tienen que ser recortadas. Ahí están todas las C. Clic derecho, ahora es una sola barra. ¿Puedo verificar? Sí. Puedo ver el despiece y ahí puedo ver que es una sola barra. ¿Ven? Es una sola barra. Entonces le doy aquí, cerramos esto de acá, le doy guardar, ya, cierro esto de acá, le dice, sí, quiere así, belleza, ya está. Vengo a sacar el informe de las zapatas y hemos visto que los estribos eran 16 kilos y el acero era 700 algo, ¿no? Sí, pero nos podemos ir directamente a cuantías, que él nos diga el resumen.
De cada piso hace un cálculo, ¿ven? ¿Se acuerdan que decía 1850 kilos el acero en las columnas? Ahora que es recortado y que el pilar, el arranque se hizo largo, miren ahora la cantidad de acero que dice ya no es 1850, es 1209. ¿Por qué ha reducido? Porque el acero que estaba antes en las columnas ha pasado al arranque y el arranque se ha pasado a las zapatas. Ese es el cuidado que hay que tener. Ahora, 1209 kilos, que es este de acá, no es real. ¿Cómo yo saco el real? Es lo que nos dice ahí Daniel Vargas, ¿sí? Freddy Daniel Vargas. Dice, entonces el cómputo está, este cómputo no me vale en la columna. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el cómputo que vale entonces de las columnas? El que está en el plotter. Este es la impresora para sacar informes. El plotter es para sacar plano. Entonces, cuando voy al plano, le doy a añadir uno nuevo. Le digo cuadro de pilares. Y aquí, miren, dice detallar arranque. Ahí está. Quiero que detalle las longitudes de las barras. Quiero que si hay placas de anclaje también los detalle y me va a dar un cómputo. Todo lo tiqueo, ¿no? La regla es que si se dibuja, se computa en el plano. Le doy a aceptar, aceptar. El programa va a generar el plano de columnas. Aceptamos. Me voy al cuadro de columnas. Y no es 1209 y tampoco es 1850. ¿El valor cuánto es? 1909 kilos. Ahora, como está detallado los arranques dentro de las columnas, esa sería mi cantidad real de acero en las columnas. ¿Sí? Eso sería. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Mis zapatas tendrían que salir solamente parrillas. ¿Sí? Miren esta parte. Aquí ya sabemos que de esa forma se obtiene el acero real de mis columnas. ¿Ya? De mis columnas. Ahora, quiero saber cuánto de acero tienen los las zapatas. Solo las zapatas. Voy aquí a pilares, diría al tipo de plano. Busco uno que dice planos en planta. Este aquí, planos de planta. La segunda opción. Dentro de este existen más planos. Y aquí hay uno que dice despiece de cimentación. Ahí está, despiece de cimentación. Quiero resumen de armado. Ahí está. Y la configuración estándar lo voy a hacer rápido para ser así. Cuando entro aquí, ustedes instalan por primera vez. ¿Sí? Un ratito que se me olvida que el brazo sigue roto. Estará empernado, pero sigue roto. Eso es lo que me dijeron el otro día. Yo me olvido y muevo una parte y tira el músculo, ¿no? Y recién me hace recuerdo del dolor que sigue roto. Vamos a ver por acá. Le damos configuración. Ahí. Nos vamos a ir a esta opción. Fíjense que está aquí en cimentación. Y este es el dichoso. En los videos que yo le voy a pasar de los programas, de los videos cortitos, ¿sí? Esto por defecto, cuando viene instalado, ustedes instalan el CIPE, está tiqueado aquí. Quiere decir que se va a ver el despiece de los arranques, ¿sí? De los arranques. Le voy a poner 1.50 para que sea compatible con todo el dibujo, ¿sí? Todo 1.50, ¿sí? Fíjense bien ahí, ¿no? En cimentaciones. Le doy a aceptar, le doy a aceptar, le doy a aceptar, ¿sí? Y el programa va a dibujar no solo la parrilla del armado de las zapatas, sino que el programa va a dibujar también los pedacitos del arranque. Pero en este caso no van a ser pedacitos, van a ser pedazangos de fierro, porque nosotros hemos cortado las armaduras de arriba y el acero del arranque se fue hasta el cielo, que sería en este caso, ¿sí? Los armados de la... hasta a nivel de la zapata, ¿no? Diría de la losa de planta alta. Entonces, vengo por acá. Voy a revisar, por ejemplo, los que están en los pilares P, que son de las cimentaciones, y van a ver que aquí está el arranquecito. ¿Ven? Esas no los he tocado, ¿ven? Son chiquititos. Son chiquititos. Entonces,
Ahí está dibujándose, por lo tanto está computando y aquí dice que es 1.1 kilos de 12, de 6. ¿Cuánto será de acero de 12? No quiero ni enterarme porque eso no entra en la zapata, esto es de la columna, pero aquí está mezclado. Ahora, lo más triste de eso, ¿sí? Es que si yo me vengo a revisar acá, ahí puedo ver que estos son los pilares C, al cual le he hecho el corte y se ha ido hasta el cielo las armaduras longitudinales. Y esta armadura longitudinal, ¿sí? Está siendo computada en la zapata. El problema de esto es que aquí en su resumen de cálculo, de todas las zapatas me dice 889 kilos de acero, en el cual hay barras de 20, que no sé por qué está poniendo eso, después lo vamos a configurar para que salga decente, barras de 10, de 6 milímetros son 10 kilos, que serían los estribos, que eso es acero de columna, y aquí viene lo triste, barras de 12, que yo no sé qué parte es, cuánto es parrillas de zapatas y cuánto es armadura longitudinal de columnas. ¿Vieron? La regla entonces aquí lo que tenemos que recalcar es que si se dibuja, se computa, que es una regla. Entonces, como si se dibuja, se computa, aquí, cuando yo estoy sacando el plano de cimientos, vendré a configurar, ¿sí? Me voy a cimentaciones y lo que tengo que hacer es destiquear para que no se dibuje el arranque. ¿Vieron? Si no se dibuja, no se va a computar. Por lo tanto, solo me va a mostrar la cantidad de acero que tienen las parrillas o el armado de las zapatas, netos. ¿Sí? ¿Y cómo sabré eso? Sencillo, es probando. Todas estas cuestiones nadie nos ha enseñado a nosotros, ¿no? Uno hace por curiosidad, que es lo que se preguntaba, por ejemplo, por ahí, decía, ¿por qué el estribo me sale ceñido en las vigas planas? ¿Ven? Curiosidad. ¿Sí? Podemos preguntar a alguien que nos ilumine, o nosotros en este caso de los planos, es algo que probando y viendo, ajá, no los computa. Y de ahí viene una regla en la que dice, ajá, si no se dibuja, si se dibuja, se computa. Ahora podemos ver que si me acerco a una zapata, solo está dibujado la parrilla. Por lo tanto, el cómputo ya no aparece. Y puedo despejar mi duda que decía, ¿por qué diablo sale una barra de 20? Ajá, los 20 milímetros era de una columna, no es del cimiento. Ya no hay barras de 6 milímetros, ya no hay barras de 20 milímetros. Entonces, en las parrillas tengo 231 kilos de 12 y 61 kilos de 16. Esa sería la cantidad de acero en las zapatas. ¿Cómo lo puedo obtener? Mediante el plano. El informe me va a decir el volumen de las zapatas, pero la cantidad de acero no es confiable porque está mezclado con los arranques. Esta sería la forma de obtener el armado de mis zapatas con su acero exacto y el otro sería el armado de los pilares con su acero exacto. Es decir, que los cómputos de acero, tanto de zapatas como de columnas, se los saca de los planos, no de los informes. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Está interesante, ¿cierto? Son cositas que el sistema técnico o el soporte técnico, ustedes van a decir, "Oh, oiga, no me cuadra aquí", y ellos le van a mandar un PDF. Ah, recuerde usted, señor usuario, que no está en el manual sobre el tema del cómputo métrico en las columnas, que esto pertenece a zapatas y esto es en columnas y lo puede hacer de esta manera. Tenga cuidado. No, no les va a decir, el soporte técnico en el manual no les va a indicar que tengan ese cuidado. Si ustedes preguntan, el soporte técnico sí les va a dar, ¿sí? El soporte técnico les va a dar respuesta. Este problema de las columnas, yo lo pillé tras que salió, ¿sí? Y le hice un reclamo formal a España, ¿sí? Y allá en la tarde lo pillé, en un día en la tarde. Le hablé, allá era de noche y le alteró tanto el problema del error que ese ratingo me llamó, cosa que allá es de noche, ¿sí? Casi medianoche era, y me dice, Wilson, mira, ahorita es de noche y es un problema bien complicado. CIPE no puede permitirse dar eso, a cometer ese dilema, sin avisar al usuario. Entonces, dame tiempo que amanezca aquí en España y yo lo voy a solucionar. Entonces, al día siguiente hicimos todas las pruebas, y dijeron, sí, sí, tienes razón, eso está haciéndolo mal, ¿sí? Y a los 6 días los de CIPE me llaman, Wilson, hemos encontrado un error de las columnas, mira, tened cuidado, aquí te pasamos un PDF que nos ha mandado la empresa. Y yo me reía porque ese PDF nosotros lo preparamos días atrás,
CIPELab tan, o sea, me decían, aquí hemos encontrado un error, ese PDF ya era un resumen de todo lo que habíamos discutido con España. ¿Ven? Entonces, eso es el estar ahí haciendo cálculos reales. Desde que siempre se puede acomodar planos para que sean más cristianos o más prácticos en el AutoCAD nomás, se puede configurar los tipos de planos como quieren, tipos de letra, tipos de cotas, todo eso se puede hacer en el CIP. Ya lo vamos a ver más adelante, inclusive cambiarle los colores.